Capítulo 1. La primera lágrima. Dicen que aquella noche el cielo no tenía estrellas. El pueblo entero se sumergía en un silencio que no era paz, sino espera. Yo era un simple novicio, apenas iniciado en la fe, y me habían confiado una tarea que jamás olvidaré: velar la reliquia más sagrada de la parroquia, la corona de espinas. No era una réplica, ni una escultura para devotos ingenuos. Aquella corona, guardada en el altar mayor tras un vidrio ennegrecido por los años, tenía un fulgor que desafiaba cualquier explicación. Los ancianos decían que en las noches sin luna brillaba como si las espinas mismas respiraran. Me arrodillé frente al altar, murmurando oraciones cuando lo escuché. Un susurro que no venía de ningún lugar, pero que acariciaba mi oído como si alguien se inclinara detrás de mí. ¿Sabes por qué lloran las espinas?, dijo la voz. Me sobresalté, giré sobre mí mismo, y no había nadie. Solo las velas, parpadeando como si también hubieran escuchado la pregunta. Entonces ocurrió. La corona brilló con un resplandor rojo intenso, como hierro al fuego. Una de sus espinas tembló, y en su punta apareció algo que no era cera ni rocío. Una gota de sangre espesa, palpitante, que se deslizó lentamente hasta caer al suelo. El sonido del impacto fue insoportable. No fue el de una gota cualquiera, sino un latido humano. Me arrastré hacia la mancha roja que se expandía en el suelo de mármol, y allí lo vi, dentro del líquido, una forma que se movía. Era un ojo diminuto que me miraba fijo, parpadeando dentro de la lágrima como si estuviera vivo. Sentí que mi corazón se detenía. Intenté apartar la mirada, pero el ojo dentro de la sangre me retenía como si quisiera atravesar mi alma. Y entonces escuché de nuevo el susurro. Tu nombre está escrito en mí. No recuerdo cómo me puse de pie. Lo único que sé es que el vitral del altar comenzó a temblar, como si el templo entero respirara. Afuera los perros aullaban. Dentro las paredes exhalaban un olor a hierro, a sacrificio. Quise huir, pero mis rodillas se clavaron en el suelo. Mi boca, sin mi permiso, empezó a pronunciar palabras que no conocía. Si lloras por mí, ¿qué me revelarás? La corona respondió. Sí, respondió. El brillo de sus espinas se intensificó hasta enceguecerme, y de ellas cayeron más lágrimas, una tras otra, formando un charco que latía como un corazón abierto. En medio del resplandor, vi una figura. No era Cristo crucificado, era otra cosa. Un rostro que sonreía con labios de herida y que me dijo: la primera lágrima es para ti y con ella comienza tu destino. Aquella noche entendí que lo sagrado no siempre salva. A veces elige, a veces condena. Y yo había sido elegido. Capítulo 2. Los ojos que sangraban oraciones no pasaron más de 3 días después de la primera lágrima cuando el pueblo comenzó a cambiar. Al principio lo noté en los murmullos. Vecinos que hablaban de luces extrañas en la iglesia, de un resplandor rojo que atravesaba los vitrales aun cuando las velas estaban apagadas. Pero lo que realmente marcó el inicio de la locura fueron los ojos. Todo comenzó con doña Clara, la mujer que pasaba las noches rezando frente al altar. Una mañana la hallaron de rodillas, los párpados abiertos de par en par. No lloraba lágrimas comunes, de sus ojos caían hilos rojos finos como escritura líquida. Nadie entendía lo que veía hasta que un niño gritó: «Son letras». Sus lágrimas tienen letras. Nos acercamos horrorizados. Tenía razón. Las gotas no eran simples rastros de sangre. Eran palabras diminutas, escritas en un idioma que ninguno conocíamos. Aún así, cada uno de nosotros, al mirarlas, entendía algo distinto. Unos escuchaban súplicas, otros amenazas, otros promesas de redención. Y lo más perturbador fue que, mientras la sangre caía, la boca de doña Clara seguía rezando sin detenerse, aunque ya no movía los labios. Sus ojos eran los que rezaban por ella. Pronto no fue solo Clara. Al caer la tarde, más vecinos comenzaron a llorar de la misma manera. Ancianos, jóvenes, incluso niños. El pueblo entero se llenó de miradas ensangrentadas y cada lágrima caía como una oración escrita por Dios, o por algo que lo imitaba demasiado bien. Recuerdo que un hombre desesperado intentó limpiar el rostro de su esposa, que lloraba letras ardientes. Pero apenas el pañuelo tocó las lágrimas, se encendió en llamas, consumiéndose en segundos. Nadie volvió a intentar detenerlas. Yo, en medio de todo, solo pensaba en la corona. ¿Acaso cada lágrima que brotaba de los ojos del pueblo era eco de la primera que cayó de las espinas? ¿Se había abierto un canal entre lo divino y lo humano? ¿O entre lo humano y lo prohibido? Esa noche me atreví a volver a la iglesia. El templo respiraba más fuerte que nunca, y en el altar la corona brillaba con un fulgor imposible de soportar. Me cubrí el rostro, pero aún con los ojos cerrados vi la luz traspasar mi piel. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, ese susurro pegado a mi oído: las lágrimas de ellos son mi escritura, y
tú serás el lector. Un miedo helado me recorrió el cuerpo. No quería entender, no quería aceptar. Pero al salir de la iglesia vi a los aldeanos esperándome, de pie, en silencio, con sus ojos sangrando oraciones que se dibujaban en el suelo como si fueran tinta viva. Y todas esas palabras, todas esas súplicas imposibles de contener, formaban una sola frase que brillaba en medio de la plaza. La corona ha comenzado a elegir. Aquella noche comprendí que los ojos del pueblo ya no les pertenecían. Eran ventanas abiertas hacia algo que escribía su voluntad con sangre. Capítulo 3. La voz dentro de la espina. La tercera revelación llegó en la forma más silenciosa y, sin embargo, más devastadora. Yo estaba en el templo, arrodillado, intentando comprender las lágrimas que caían de los ojos del pueblo cuando vi a una mujer acercarse al altar. Era Isabel, la más devota de todas, la que nunca faltaba a misa, la que siempre llevaba un rosario entre las manos. Nadie la detuvo. El pueblo la miraba avanzar como si algo invisible la empujara hacia adelante. Sus pasos resonaban en la nave como golpes de tambor. Y entonces lo hizo. Extendió la mano y rozó la corona. No hubo relámpagos ni explosiones de luz. Solo un silencio absoluto, tan pesado que hasta mi respiración parecía un sacrilegio. Isabel se quedó quieta con los dedos aún sobre la espina más larga. Sus labios se abrieron, y de su boca no salió oración alguna, sino un gemido bajo, un murmullo cargado de un deseo que me heló la sangre. «Yo soy él», dijo aquella voz, pero no era la de Isabel. Sonaba antigua, profunda, y sin embargo había en ella un temblor de hambre, como si lo divino se hubiera mezclado con lo carnal. Todos retrocedimos, pero nadie pudo dejar de mirar. Isabel, con los ojos en blanco, hablaba mientras la corona vibraba bajo sus dedos. «Yo soy el que fue clavado, pero también el que desea. Yo soy Dios». Y algo más. El eco de esas palabras atravesó las paredes del templo, como si el aire mismo las llevara hasta los confines del pueblo. El sacerdote, horrorizado, intentó separarla de la corona, pero cuando la tocó, gritó con una fuerza desgarradora. Su mano quedó marcada por las espinas invisibles, como si hubiera agarrado fuego vivo. Se desplomó, llorando sangre de la palma. Isabel, sin embargo, no parecía sentir dolor. Sus labios sonreían, susurrando frases entrecortadas. «El reino no se hereda con fe, se hereda con deseo. Yo quise huir, pero mis rodillas me traicionaron, clavándome en el suelo». Y en ese momento la voz volvió a dirigirse a mí, aunque Isabel ya no hablaba. Sentí que venía directamente de la espina. «Tú me escuchaste primero. Tú me verás completo. Tú sabrás lo que soy». Una ráfaga me atravesó el pecho. No era fe lo que sentí. Era una mezcla de pavor y atracción, como si esa voz conociera lo más íntimo de mi ser, mis dudas, mis pensamientos ocultos. Isabel cayó al suelo inconsciente. La corona dejó de brillar, pero el eco de la voz siguió latiendo en mis oídos, y comprendí algo terrible. Aquello que hablaba desde la espina no era del todo Dios, pero tampoco del todo demonio. Era algo que querían hacer a través de nosotros. Capítulo 4. El niño que dibujaba con sangre los adultos no fueron los únicos en ser tocados por el brillo de la corona. El verdadero presagio llegó con un niño y lo recuerdo con una nitidez que aún me hiela la piel. Se llamaba Mateo. Tenía apenas 9 años y era hijo de un carpintero humilde. Nunca hablaba demasiado, pero sus ojos grandes parecían absorberlo todo, como si mirara más allá de lo visible. La primera señal fue cuando lo encontraron en la plaza, de madrugada, con los dedos manchados de rojo. «Se ha lastimado jugando», dijeron algunos. Pero pronto se dieron cuenta de que no había heridas en su piel. La sangre provenía de sus ojos. No lloraba lágrimas, sino pequeños hilos que caían hasta sus manos. Y con ellos dibujaba. En el suelo de piedra, Mateo trazaba figuras torpes pero inconfundibles. Un hombre colgado de una cruz torcida, un pueblo arrodillado, un altar que se abría como boca devoradora. Nadie le había enseñado esas imágenes y, sin embargo, parecían profecías salidas de un evangelio maldito. Cuando su madre intentó detenerlo, él levantó la vista. Sus pupilas eran 2 espejos enrojecidos y con voz serena dijo: «No soy yo el que dibuja, es la corona que me guía». Un silencio insoportable cayó sobre todos. Yo, escondido entre la multitud, comprendí que aquello no era juego de un niño, era revelación. Esa misma tarde Mateo fue llevado a la iglesia frente al altar. Allí, sin pedir permiso, comenzó a dibujar de nuevo, esta vez sobre las losas sagradas. Su sangre formaba líneas rápidas, desesperadas, y pronto la imagen se reveló. Un ataúd abierto, y dentro de él, el rostro de alguien del pueblo. Al reconocerlo, todos retrocedieron con horror. Era don Ramiro, el panadero, un hombre fuerte y saludable. Él mismo se burló, diciendo que eran fantasías de un mocoso. Pero al caer la noche, lo encontraron muerto en su cama.
con el pecho perforado como si una espina invisible hubiera atravesado su corazón. El pánico se apoderó del pueblo. La gente comenzó a seguir los dibujos de Mateo como si fueran sentencias divinas. Algunos rezaban, otros intentaban destruirlos, pero la sangre jamás se secaba. Permanecía fresca, palpitante, como si aún viviera. Yo me acerqué al niño en secreto, intentando comprender. Le pregunté qué veía cuando cerraba los ojos. Mateo sonrió, con esa inocencia que no combinaba con lo que hacía. Veo al hombre de las espinas. No me habla con palabras, me habla con imágenes. Me muestra lo que vendrá. Su voz era tranquila, pero detrás de sus palabras sentí el mismo susurro que había escuchado aquella noche. El murmullo de la espina viva. Entonces su mano tembló y trazó algo nuevo en el suelo. Una figura y mi rostro. Yo, arrodillado frente a la corona, con lágrimas de sangre corriendo por mis propios ojos, no pude respirar. Comprendí que mi destino ya estaba escrito y que un niño lo había revelado con la tinta de su propia sangre. Capítulo 5. El templo que respiraba el pueblo ya no dormía. Desde la aparición de los dibujos de Mateo, cada noche se sentía como un velorio interminable. Pero lo peor llegó cuando la propia iglesia, la casa de Dios, comenzó a cambiar. Recuerdo la primera vez que lo noté. Estaba dentro del templo, de rodillas intentando rezar. El aire era espeso, cargado de un olor metálico, como hierro recién forjado. De pronto sentí un movimiento leve bajo mis manos apoyadas en el suelo de mármol. Retiré los dedos incrédulo. El piso se había expandido y contraído como si respirara. Pensé que era mi imaginación. Pero al alzar la vista vi las paredes ondulando, inflándose con cada inhalación invisible. Los vitrales vibraban como si fueran pulmones de vidrio. El templo entero parecía un cuerpo vivo. Aterrorizado me refugié en la penumbra de un rincón. Entonces escuché los susurros, voces que salían de entre las piedras, de los pilares, del techo mismo. Voces que recitaban oraciones en un idioma roto, un murmullo que me erizaba la piel. Al día siguiente la noticia se extendió. Los vecinos entraban al templo y salían pálidos, jurando haber visto las columnas palpitar y haber sentido un latido bajo el altar. Algunos decían que era la prueba definitiva de que Dios habitaba entre nosotros. Otros murmuraban lo contrario, que no era Dios, sino algo que había tomado su lugar. Yo fui testigo de lo que pasó en la misa siguiente. La iglesia estaba llena, abarrotada de fieles temblorosos pero esperanzados. En el momento del Padre Nuestro, el templo se agitó. Sí, como si se estremeciera de placer o de dolor. El suelo vibró y de las grietas comenzó a brotar un líquido oscuro. No era agua bendita, era sangre tibia y espesa que corrían hasta las bancas manchando los zapatos de los fieles. Pero en lugar de huir, la multitud cayó de rodillas. Algunos hundían las manos en aquel líquido y se las llevaban a la frente como si fuera una bendición. Otros bebían, convencidos de que era un sacramento secreto. El sacerdote, con voz quebrada, gritaba que detuvieran esa locura. Pero antes de que pudiera continuar, el altar comenzó a latir. Sí, latir, como un corazón gigante encerrado en piedra. Y en cada latido, la corona brillaba con más intensidad, lanzando destellos rojos que iluminaban los rostros bañados en sangre. Yo quise cerrar los ojos, pero no pude. El templo me retenía. El aire se volvía denso. Cada respiración era un pacto forzado. Sentí que si exhalaba demasiado fuerte, las paredes me devorarían. Entonces escuché la voz, no en mi mente, no en mis oídos, sino en el templo entero. La casa ya no es suya, ahora respira conmigo. Me derrumbé, sabiendo la verdad. Aquel templo no era más un refugio de Dios. Era un cuerpo vivo alimentado por nuestra fe, nuestra sangre y nuestro miedo. Y la corona era su corazón. Capítulo 6. La confesión de los ángeles caídos, la iglesia que respiraba no fue el final. Fue solo el inicio del verdadero terror. Una semana después, el sacerdote anunció una confesión colectiva. Decía que el pueblo estaba siendo probado, que debíamos limpiar el alma en presencia de la corona. Muchos acudieron con la esperanza de liberarse del peso de las visiones. Yo con miedo me escondí entre los bancos observando. El ambiente era sofocante. El aire olía a sangre seca y a incienso corrompido. La corona brillaba sobre el altar como una luna enrojecida, derramando reflejos que se arrastraban por el suelo como serpientes de luz. El primero en acercarse fue un anciano. Se arrodilló, entre sollozos, dispuesto a confesar. Pero cuando abrió la boca, no fue su voz la que salió. Un rugido profundo, desgarrado, emergió de su garganta. Caímos con orgullo, y no nos arrepentimos. Un murmullo recorrió a los presentes. El sacerdote intentó cubrirle la boca, pero el hombre lo apartó con una fuerza que no le pertenecía. Sus ojos brillaban en blanco, y cada palabra que pronunciaba parecía atravesar las paredes. Una mujer se levantó de inmediato y cayó de rodillas junto a él. Su voz también cambió.
grave, multiplicada, como si hablara en coro. Nos desterraron del fuego eterno, pero aquí encontramos carne y sangre. Aquí respiramos de nuevo. Pronto fueron varios, hombres, mujeres, incluso niños, todos repitiendo confesiones que no eran suyas. No hablaban de pecados humanos, sino de batallas celestiales, de alas arrancadas, de un amor ardiente hacia una divinidad que los había rechazado. La corona no es suya, gritaron al unísono. Es nuestra herida, nuestra victoria. El templo entero vibraba con aquellas voces. Las paredes exhalaban un aliento cálido, como si cada confesión alimentara al monstruo que habitaba allí. Yo estaba paralizado, sintiendo cómo la voz de las espinas se colaba en mi cabeza susurrándome. Escucha bien. No confiesan sus pecados, confiesan los míos. El sacerdote desesperado alzó un crucifijo, pero se le derritió en las manos como cera bajo fuego invisible. Cayó de rodillas, mudo, mientras los fieles poseídos lo rodeaban. De pronto, todos hablaron al mismo tiempo como un solo ser en un idioma imposible, cargado de lamentos y promesas. Aunque no entendía las palabras, sentí su sentido profundo. Pedían redención, no a Dios, sino a la corona misma, y la corona respondió. Una lágrima enorme brotó de sus espinas y cayó al suelo, partiéndose como un cristal. De su interior emergió un aliento oscuro que recorrió la iglesia, acariciando las bocas de los confesores. Ellos sonrieron. Yo supe entonces que ya no éramos un pueblo. Éramos un rebaño marcado por ángeles caídos que habían encontrado en nuestras gargantas un lugar para hablar. Aquel día entendí que la confesión ya no era para Dios, era para ellos. Capítulo 7. El pasillo de los crucifijos invertidos, el amanecer, apenas había comenzado a teñir de gris las paredes del monasterio cuando Lucía despertó sobresaltada. La campana no había sonado, pero en el aire flotaba un repique sordo, como si un hierro invisible golpeara dentro de su pecho. Se levantó con la piel erizada, y al abrir la puerta de su celda encontró un corredor que no estaba allí la noche anterior. El pasillo era estrecho, sin ventanas, iluminado solo por una hilera de velas que ardían en silencio. A cada lado decenas de crucifijos colgaban de la piedra. Ninguno estaba erguido. Todos, sin excepción, estaban invertidos. Las figuras de Cristo parecían retorcerse, con los rostros desfigurados por un dolor que no pertenecía a ninguna talla de madera. Avanzó con el corazón latiendo como tambor de guerra. El aire era pesado, olía a hierro oxidado y a incienso quemado en exceso. A cada paso los crucifijos parecían seguirla con los ojos hundidos de sus Cristos invertidos. Y entonces la primera voz habló. Lucía. Un murmullo ronco que salió de una de las figuras. Se detuvo. La madera había susurrado su nombre. Pero antes de que pudiera reaccionar, otro crucifijo más adelante gimió como un hombre torturado. Tú abriste la puerta. Tú nos diste paso. Lucía quiso correr, pero sus pies no obedecían. Era como si el pasillo la absorbiera, forzándola a seguir adelante. Cada cruz que pasaba se estremecía, los brazos del Cristo se alargaban. Las bocas de las tallas se abrían para gemir oraciones invertidas, plegarias en lenguas que ninguna monja había aprendido jamás. Al final del corredor había una única puerta, oscura, sin manilla, como un vacío que devoraba la luz de las velas. Lucía entendió que no debía cruzarla, que lo que había detrás no era para los vivos. Y sin embargo, algo la empujaba con fuerza irresistible. Entonces lo oyó, un repique de campana, profundo, pero no desde el campanario. Provenía del otro lado de la puerta, y junto a él una promesa en voz baja. Si entras, el silencio acabará, pero tu alma no volverá a ser tuya. Lucía cerró los ojos con lágrimas heladas en las mejillas. El corredor entero vibraba, los crucifijos temblaban como si estuvieran vivos, y la puerta comenzó a abrirse sola, dejando escapar una ráfaga de aire negro que apagó todas las velas de golpe. En la oscuridad, la monja supo que ya no había vuelta atrás. Capítulo 8. La sala donde las campanas no tenían badajo Lucía dio un paso adelante y la oscuridad la devoró. La puerta detrás de ella se cerró con un gemido metálico, como si hubiera sellado no solo un pasillo, sino toda esperanza de regreso. Al abrir los ojos, descubrió que estaba en una sala vasta, abovedada, iluminada únicamente por un resplandor rojizo que emanaba de grietas en el suelo, como brasas enterradas. En lo alto colgaban campanas enormes, suspendidas en cadenas corroídas. Eran decenas, quizás cientos, todas distintas en forma y tamaño, pero había algo en ellas que helaba la sangre. Ninguna tenía badajo. Pendían mudas, mutiladas, como gargantas arrancadas. Lucía sintió que debía rezar, pero cada palabra que intentaba pronunciar se disolvía en su lengua, convertida en un murmullo incomprensible, como si la sala rechazara cualquier oración. De repente una de las campanas vibró sin sonido.
La cadena chirrió y la estructura entera del techo tembló. Y aunque no hubo repique alguno, un eco resonó en su mente, tan real como si hubiera estallado dentro de su cráneo. Tu voz es nuestra. Tus plegarias ya no son tuyas. Lucía retrocedió, pero el suelo se abrió bajo sus pies, revelando manos pálidas que emergían desde las grietas ardientes. Eran manos de monjas, deformadas, con los dedos retorcidos como raíces secas. Cada una sostenía un rosario ennegrecido y las cuentas ardían con brasas diminutas. Nosotras también creímos rezar, y solo alimentamos el vacío. Susurraron al unísono. Las campanas comenzaron a moverse todas a la vez, sacudiéndose con violencia, pero seguían sin emitir sonido. Aún así, el silencio que emanaba de ellas era más ensordecedor que cualquier estruendo. Lucía cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, aunque no había nada que escuchar. De pronto, un rayo de luz blanca atravesó una de las campanas más grandes. No era luz bendita, parecía cortante, gélida, casi viva. La iluminó a ella, marcando su cuerpo como si fuese un sacrificio en espera. En ese instante comprendió la verdad. Las campanas no necesitaban badajo, porque el badajo debía ser una voz humana. Una voz viva, y en lo profundo del silencio escuchó un mandato dirigido solo a ella. Cántanos, Lucía, o el vacío lo hará en tu lugar. Capítulo 9. El canto que abrió la herida del cielo. Lucía temblaba. La orden seguía retumbando en su mente como un martillo invisible. Cántanos, o el vacío lo hará en tu lugar. Ella sabía que si callaba, esas campanas la reclamarían, devorando su voz como habían hecho con las otras almas atrapadas. Y sin embargo, cantar en aquel lugar era como desnudar el alma frente a un abismo que no prometía salvación. Con un hilo de voz comenzó. No eligió palabras conocidas ni un salmo aprendido. Su canto brotó como un lamento primitivo, quebrado, nacido del miedo y de un deseo secreto de sobrevivir. Era más un grito que una melodía, pero bastó para que la campana más cercana vibrara. Un sonido sordo, apenas audible, rasgó el aire. No era bronce golpeado, era como si un corazón de carne hubiera latido dentro del metal. El eco se multiplicó, y todas las campanas comenzaron a estremecerse, liberando no un repique, sino un rugido vivo. Sangriento, las cadenas se tensaron y de cada campana empezó a brotar un hilo líquido. Lágrimas rojas, espesas, que caían lentamente al suelo y se unían formando charcos ardientes. La sala se llenó de un aroma metálico insoportable. Lucía, con la garganta en carne viva, quiso detenerse, pero la campana la arrastraba, le robaba la voz, la obligaba a seguir. Era como si ya no fuera dueña de sí, como si una fuerza superior la hubiera elegido como instrumento. Entonces, entre los charcos de sangre emergió una figura, un hombre cubierto con un hábito negro, el rostro oculto bajo la sombra de una capucha. Avanzó descalzo y donde sus pies pisaban, el suelo se agrietaba con fuego. Tu voz ha despertado lo que jamás debió alzarse, dijo con un timbre que sonaba como campana rota. La corona ya sabe tu nombre y lo reclamará. Lucía retrocedió, pero el desconocido alzó una mano y las campanas enmudecieron de golpe. El silencio resultante fue aún más insoportable. Ella sintió que algo dentro de su pecho seguía vibrando, como si su corazón mismo hubiera quedado atado a esas campanas sin badajo. El hombre levantó la mirada y, aunque sus ojos estaban ocultos, Lucía sintió que la atravesaba. Ahora eres tú la herida, y cada canto tuyo abrirá un cielo distinto, hasta que el último te consuma. Lucía entendió horrorizada que cantar ya no era una elección, era su condena. Capítulo 10. La herida que no sangraba. Lucía huyó. El eco de las palabras del monje la perseguía como cadenas invisibles. Ahora eres tú la herida. Corrió hacia la puerta que antes había visto cerrarse, pero la pared era sólida, lisa, sin marcas de entrada. No había salida. La sala se había transformado en una cárcel de piedra viva. El silencio era tan profundo que podía escuchar el galope desbocado de su propio corazón. O quizá no era su corazón. El golpe era irregular, metálico, como si dentro de su pecho hubiera quedado aprisionada una campana invisible. De pronto, un dolor la atravesó, no en la piel, sino en lo más hondo. Miró su pecho. No había sangre, no había corte, pero la carne vibraba como si cada célula resonara. Era una herida que no sangraba, pero que la estaba desgarrando desde dentro. Lucía cayó de rodillas, jadeando, y sus dedos temblorosos buscaron la piel. Sentía calor, como si un hierro candente se hubiese marcado bajo su esternón. Cerró los ojos y escuchó un murmullo bajo, lejano, voces que no eran suyas. Eran oraciones pronunciadas en lenguas extrañas, plegarias que pedían piedad y eran respondidas con risas crueles. «¿Qué me está pasando?», gimió.
El monje apareció de nuevo caminando con calma, como si hubiese estado observándola desde siempre. No lo entiendes aún. No eres dueña de esa voz ni de esa herida. La corona de lágrimas de sangre busca un cuerpo vivo y ha elegido el tuyo. Lucía quiso gritar, pero la voz no salió de su garganta. En su lugar, una campana invisible resonó dentro de ella, vibrando con furia. El sonido no llenaba el aire, sino el alma, como si su espíritu mismo fuese el metal golpeado. El monje extendió una mano hacia ella. Si aceptas, conocerás la revelación. Verás lo que ningún mortal ha visto. Pero si te resistes, tu voz se consumirá hasta dejarte vacía, como a las que ya cuelgan en este lugar. Lucía lo miró, con lágrimas ardiendo en los ojos. No sabía qué dolía más, el miedo de aceptar o el terror de resistirse. La herida en su pecho latía con fuerza, como si empujara una decisión, y entonces en el techo, las campanas sin badajo comenzaron a moverse de nuevo, una tras otra, como si aguardaran su respuesta. Capítulo 11. La sala donde la corona respiraba Lucía, con el pecho vibrando como un tambor de carne, levantó lentamente la mirada hacia el monje. El aire estaba cargado, cada aliento era fuego y hierro, pero en medio de ese tormento, una certeza creció en su interior. Debía aceptar. Si no, la herida que no sangraba la consumiría. «Muéstrame», dijo con voz quebrada. «Muéstrame lo que tanto ocultas». El monje sonrió. No fue un gesto humano, sino la grieta de una máscara demasiado rígida. Extendió su mano y con un movimiento lento las paredes de la sala comenzaron a abrirse. La piedra se desgajaba como carne partida, revelando un pasillo estrecho iluminado por un resplandor rojizo que latía como un corazón. Lucía lo siguió. Cada paso la hacía sentir más ligera, como si partes de ella se desprendieran para dejar espacio a otra cosa que intentaba habitarla. El pasillo desembocó en una cámara circular, y en el centro flotaba lo imposible, una corona. No reposaba en ningún altar ni sobre ninguna cabeza. Estaba suspendida en el aire, girando lentamente como si flotara en un mar invisible. Brillaba con una luz trémula, pero no era oro ni joyas lo que la formaban. Eran espinas de hierro que goteaban lágrimas de sangre. Cada gota caía al suelo y desaparecía antes de tocarlo, como absorbida por una boca invisible. Lucía no pudo apartar la vista. Sentía que la corona respiraba. Cada inhalación se reflejaba en su herida invisible, y cada exhalación sacudía su pecho hasta casi arrancarle un gemido. «Aquí descansa lo que nunca debió ser forjado», susurró el monje inclinando la cabeza. «Esta corona no pertenece a rey alguno, ni siquiera al cielo. Es la memoria de cada oración rota, de cada fe traicionada, de cada lágrima que los hombres ofrecieron a un Dios que nunca respondió». Lucía dio un paso hacia adelante. La corona giró más rápido, como si la reconociera. Su herida ardió con intensidad insoportable y comprendió. Aquella cosa la estaba reclamando. «Si la aceptas», dijo el monje, «tus ojos verán más allá de la carne. Serás portadora de la revelación, pero nunca volverás a ser humana». Lucía sintió sus labios resecos, temblorosos. El aire se llenó de un zumbido, como un millar de campanas mudas preparándose para repicar. Y en ese instante la corona descendió un poco, inclinándose hacia ella, como si aguardara la decisión final. Capítulo 12. La revelación que desgarró los cielos. Lucía extendió la mano. No sabía si era ella quien lo decidía o si la herida ardiente en su pecho la obligaba. La corona descendió como un animal hambriento, y cuando sus espinas rozaron su frente, el mundo entero se quebró en un instante. No hubo dolor, hubo algo peor, la certeza de que nada de lo que había creído era verdad. Su carne tembló, su voz se rasgó en un grito sin sonido, y su mente fue arrastrada hacia un mar de imágenes que no pertenecían ni al cielo ni a la tierra. Vio iglesias ardiendo sin fuego, altares rezumando aceite negro, santos que lloraban sangre mientras reían con voces humanas. Vio al mismo Dios, o lo que alguna vez había llamado Dios, desmoronarse en fragmentos de luz podrida, incapaz de sostener el peso de millones de plegarias que nunca contestó. La corona se aferró más, penetrando su piel, y cada espina era un ojo que se abría en su frente. Desde esos ojos nuevos, Lucía contempló las almas que pendían de las campanas sin badajo. Eran cuerpos huecos, voces devoradas, rezos atrapados que jamás llegarían al cielo. Y en cada uno de ellos reconoció un rostro conocido, un maestro, una amiga, incluso su madre. Todos habían sido absorbidos por esa misma corona que ahora brillaba sobre ella. El monje la observaba desde el borde de la sala, con una sonrisa de triunfo. «Eres la elegida. Ahora el mundo escuchará a través de ti lo que siempre temió, que la divinidad no salva, sino que se alimenta». Lucía cayó de rodillas. La sala entera retumbó y las campanas comenzaron a repicar al unísono por primera vez. Pero el sonido no era bronce.
Eran lamentos humanos multiplicados, un canto colectivo de agonía. Su voz se unió a ellos, pero no era suya ya. Era la voz de la corona que hablaba con miles de gargantas a través de ella. El cielo está vacío, y ahora vosotros también lo estaréis. La sangre de las espinas corrió por sus mejillas como lágrimas ardientes. Y cuando abrió los ojos, la sala había desaparecido. Solo quedaba un horizonte infinito, teñido de rojo, donde las campanas invisibles repicaban eternamente. Lucía comprendió entonces que no había elegido. Siempre había sido elegida. Capítulo 13. El eco que alcanzó al mundo Lucía abrió los ojos y ya no estaba en la sala de las campanas. Se encontraba de pie en medio de una plaza desierta bajo un cielo rojo que parecía sangrar sobre la ciudad. Reconocía las calles, las fachadas, pero todo estaba cubierto por un silencio tan profundo que parecía arrancado de la misma sala donde había sido marcada. Entonces escuchó el repique. No venía de torres ni de bronce, era su propio corazón resonando en todo el aire. Y cada golpe arrastraba consigo un murmullo que se extendía como niebla por las ventanas abiertas, por los rincones vacíos hasta penetrar en las casas. Las puertas comenzaron a crujir. Gente salió tambaleante, con los ojos en blanco, los labios moviéndose sin control. Sus voces repetían las mismas palabras que ardían en la mente de Lucía. El cielo está vacío. El cielo está vacío. Ella quiso detenerlos, pero la corona apretó en su frente como garras invisibles, obligándola a dejar escapar un canto. Era una melodía desconocida, desgarrada, que se expandió como un incendio. Y con cada nota más personas caían de rodillas, sangrando lágrimas, arrancándose los rosarios del cuello. Lucía avanzó por la ciudad, y allí donde pasaba los vitrales de las iglesias estallaban, dejando escapar gritos atrapados. Las campanas de los templos repicaban solas, pero no anunciaban misas. Eran lamentos, avisos de que todo lo sagrado se estaba derrumbando. El monje apareció una vez más a lo lejos, sobre un campanario en ruinas. Alzó la voz, pero su voz fue ahogada por la de Lucía, multiplicada por miles de gargantas humanas. Comprendió demasiado tarde que la corona ya no le servía a él, sino a ella. Lucía sintió una fuerza indescriptible atravesarla, como si todo el dolor de los siglos fluyera en su sangre, y comprendió el destino que se le imponía. No era víctima ni elegida, era profeta de la ausencia. La tierra tembló. El cielo se abrió como una herida negra y de su interior no descendieron ángeles ni demonios, sino un vacío ardiente, un hambre sin nombre. Lucía gritó y su voz se transformó en trueno. Yo soy la campana, yo soy la herida, y todos escucharéis la verdad. La corona ardió sobre su frente, las espinas se hundieron en su cráneo y la ciudad entera respondió con un solo alarido. Un eco que por primera vez no quedó atrapado entre muros. Subió más alto que las nubes, desgarrando el firmamento. El mundo acababa de escuchar el repique de su revelación. Capítulo 14. El mundo que despertó sin Dios, la voz de Lucía no se detuvo en la ciudad. Se propagó como un rayo que atravesaba continentes, más veloz que la tormenta, más certero que cualquier plegaria. En cada rincón del mundo la gente se alzó de sus camas en mitad de la noche, con los labios moviéndose al compás de un canto que no conocían, pero que se imponía en sus gargantas. El cielo está vacío. El cielo está vacío. Las campanas de las catedrales repicaron solas, aunque muchas estaban oxidadas o incluso derruidas. Algunas que habían permanecido en silencio durante siglos volvieron a sonar, y en cada repique brotaba sangre en lugar de bronce. Las calles se llenaron de procesiones involuntarias. Hombres, mujeres y niños marchaban con los ojos cerrados, guiados por una melodía invisible, arrastrando imágenes de santos que lloraban lágrimas negras. En Roma, la basílica retumbó como si 1000 tambores la golpearan desde dentro. El Papa cayó de rodillas, la tiara rodó por el suelo y su boca se abrió para gritar con la misma voz de Lucía. En Jerusalén, los muros sagrados se resquebrajaron, exhalando un humo espeso que olía a carne quemada. En templos ocultos del desierto, ídolos de piedra se partieron al medio, liberando un polvo rojo que cegó a los sacerdotes. Y en cada lugar, los creyentes se enfrentaban a la misma revelación. No había nadie escuchando arriba. Las plegarias habían sido alimento, y ellos ganado. Lucía caminaba por la plaza de su ciudad convertida en ruinas, con la corona latiendo sobre su frente. Cada paso suyo resonaba como campana, y el eco llegaba hasta los confines del mundo. Ella podía ver, a través de sus nuevos ojos, millones de gargantas abiertas al unísono, millones de corazones vaciándose de fe. El monje apareció una última vez. No sonreía ahora, su rostro era un velo de terror. «Detente», rugió extendiendo sus manos. «La corona no era para ti, era para destruirte, no para que la llevaras». Lucía lo miró con calma.
Su voz, multiplicada en miles de gargantas, lo atravesó como una espada. Nadie puede detener lo que ya ha sido revelado. El mundo rezó, y ahora escuchará la respuesta. El monje cayó de rodillas y su cuerpo se resquebrajó como un ídolo de barro. Lucía, en cambio, se alzó sobre la plaza. La corona ardía, y cada lágrima de sangre que caía de ella se transformaba en un nuevo repique que desgarraba los cielos. El apocalipsis no descendía de arriba. Estaba naciendo de su voz. Capítulo 15. La campana final, el cielo entero era ahora una grieta abierta, sangrando luz y oscuridad al mismo tiempo. El eco de la corona había alcanzado todos los rincones del mundo. Selvas, desiertos, ciudades y aldeas. Nadie podía escapar del canto. Nadie podía cerrar los oídos al repique de la revelación. Lucía permanecía en el centro de la plaza destruida, erguida como una estatua viviente. Sus ojos ya no eran humanos. Eran pozos de fuego líquido donde se reflejaban millones de almas. La corona palpitaba sobre su frente como un corazón ajeno, y cada espina hundida en su carne era una voz más que se sumaba a su cántico eterno. Entonces el silencio cayó. Un silencio absoluto, tan profundo que parecía que la tierra había dejado de girar. Lucía abrió la boca y todos comprendieron que lo siguiente que pronunciaría sería la sentencia final. Soy la campana y soy la herida. He guardado vuestras plegarias, he probado vuestras lágrimas y ahora os entrego la verdad. No hay cielo ni hay Dios, solo vacío que se alimenta de fe. Las campanas del mundo entero sonaron al mismo tiempo, y el ruido fue tan abrumador que el aire se quebró como vidrio. Montañas se desplomaron, mares se abrieron, templos milenarios ardieron sin fuego. El planeta mismo vibraba al ritmo de un único repique, el de Lucía. El monje, reducido a cenizas, había desaparecido. No quedaba nadie que intentara detenerla. El poder de la corona ya no era un peso, sino una extensión de su ser. Lucía levantó los brazos y millones de gargantas humanas repitieron su canto como un coro infinito. Y entonces sucedió lo inimaginable. El cielo, desgarrado por sus palabras, se volvió espejo. Millones de rostros aparecieron en él. Todos los que habían rezado alguna vez. Todos los que habían muerto esperando respuesta. No eran ángeles ni santos, sino ecos vacíos, miradas huecas. El mundo entero contempló lo que había al otro lado de sus plegarias. Nada. Lucía dejó caer una última lágrima de sangre. Su voz tronó una vez más. Este es el último repique, y resonará hasta el fin de los tiempos. El eco se expandió más allá de las nubes, más allá de las estrellas, y el universo entero se llenó con un único sonido. La campana final había sonado y no había retorno. Lucía ya no era mujer, ni víctima, ni profeta. Era el repique eterno. Y el mundo, por fin, escuchó lo que siempre había temido. El silencio de Dios convertido en condena. Capítulo 15. La campana final. El cielo entero era ahora una grieta abierta, sangrando luz y oscuridad al mismo tiempo. El eco de la corona había alcanzado todos los rincones del mundo. Selvas, desiertos, ciudades y aldeas. Nadie podía escapar del canto. Nadie podía cerrar los oídos al repique de la revelación. Lucía permanecía en el centro de la plaza destruida, erguida como una estatua viviente. Sus ojos ya no eran humanos. Eran pozos de fuego líquido donde se reflejaban millones de almas. La corona palpitaba sobre su frente como un corazón ajeno, y cada espina hundida en su carne era una voz más que se sumaba a su cántico eterno. Entonces el silencio cayó. Un silencio absoluto, tan profundo que parecía que la tierra había dejado de girar. Lucía abrió la boca y todos comprendieron que lo siguiente que pronunciaría sería la sentencia final. Soy la campana y soy la herida. He guardado vuestras plegarias, he probado vuestras lágrimas y ahora os entrego la verdad. No hay cielo ni hay Dios, solo vacío que se alimenta de fe. Las campanas del mundo entero sonaron al mismo tiempo, y el ruido fue tan abrumador que el aire se quebró como vidrio. Montañas se desplomaron, mares se abrieron, templos milenarios ardieron sin fuego. El planeta mismo vibraba al ritmo de un único repique, el de Lucía. El monje, reducido a cenizas, había desaparecido. No quedaba nadie que intentara detenerla. El poder de la corona ya no era un peso, sino una extensión de su ser. Lucía levantó los brazos y millones de gargantas humanas repitieron su canto como un coro infinito. Y entonces sucedió lo inimaginable. El cielo, desgarrado por sus palabras, se volvió espejo. Millones de rostros aparecieron en él. Todos los que habían rezado alguna vez. Todos los que habían muerto esperando respuesta. No eran ángeles ni santos, sino ecos vacíos, miradas huecas. El mundo entero contempló lo que había al otro lado de sus plegarias. Nada. Lucía dejó caer una última lágrima de sangre. Su voz tronó una vez más. Este es el último repique,
y resonará hasta el fin de los tiempos. El eco se expandió más allá de las nubes, más allá de las estrellas, y el universo entero se llenó con un único sonido. La campana final había sonado y no había retorno. Lucía ya no era mujer, ni víctima, ni profeta. Era el repique eterno. Y el mundo, por fin, escuchó lo que siempre había temido: el silencio de Dios convertido en condena. Epílogo. El silencio después de la campana. Dicen que tras aquella última campanada, el convento desapareció del mapa. No se derrumbó, no ardió. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera existido. En su lugar quedó un terreno baldío donde la hierba no crece y los pájaros no se atreven a cantar. Los pocos que recuerdan a las hermanas cuentan que sus nombres se borraron de los registros, como si nunca hubiesen tomado votos. Nadie volvió a rezar por ellas. Nadie volvió a nombrarlas. Solo se habla de Sofía. Algunos juran haberla visto caminar por pueblos lejanos, siempre vestida de negro, con los labios sellados por una línea de ceniza. Otros dicen que cada vez que entra a una iglesia, los vitrales se quiebran y las campanas enmudecen. El padre Mateo, antes de desaparecer también, dejó escrito en un cuaderno roto: el sonido ya no viene de los cielos, viene de lo profundo, y cada vez que guardamos silencio ante la injusticia, cada vez que rezamos sin fe, alimentamos la campana que no deja de latir bajo la tierra. Hoy, cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, algunos aseguran escuchar una vibración en el aire. No son las campanas de la ciudad, no es el viento. Es un eco lejano, como un corazón gigante enterrado esperando la próxima oración o el próximo sacrificio. Y en ese instante, aunque no quieras creer, sientes que alguien te observa. Tal vez Sofía, tal vez la criatura que descendió del altar de carne. Tal vez ambos, porque la campana nunca dejó de sonar.